Dios le bendiga, mis hermanos, bendecido en el nombre del Señor Jesucristo. Hoy estaremos hablando en los libros de Romanos, capítulo 5, versículo 12 hasta el 21. Las cartas de Romanos enfatizan la salvación del hombre. Las cartas de Romanos enfatizan la condición espiritual que se hallaba el hombre antes de la muerte de Cristo. Las cartas de Romanos enfatizan y hablan de la condición espiritual que se hallaba el hombre sin Cristo, sin salvación y sin esperanza. Pablo menciona en el capítulo 5 de Romanos y habla del primer Adán, haciendo referencia al Adán terrenal en Génesis. Y Pablo hace una comparación y un contraste entre el primer Adán terrenal en Génesis y lo que pasó con Adán, la debilidad de Adán, lo que no pudo hacer Adán, los errores que cometió Adán. Y Pablo hace un contraste entre el segundo Adán, que representa a Cristo. El segundo Adán es Cristo, el Adán espiritual, el Adán perfecto. Entonces vemos que Pablo nos enseña que el segundo Adán, que es una representación de Cristo, el segundo Adán se pone en el lugar del primer Adán. El segundo Adán se pone en la posición y en el lugar del primer Adán para hacer todo lo que el primer Adán no pudo lograr hacer. Porque haciendo todo lo que el primer Adán no pudo hacer, es la única forma que la humanidad completa, a través de la muerte de Jesucristo y la fe creyendo en Cristo, es la única forma que Dios Padre, a través de Cristo, puede restaurar nuevamente a la humanidad y volver nuevamente a que el hombre se reconcilie con Dios. Vamos a hablar el capítulo 5 de Romanos, del 12 en adelante, y empezaremos la introducción en el versículo 18. Dios te bendiga y bienvenidos son ustedes al mensaje de hoy, para la gloria del Señor Jesús. Bien, vamos a comenzar. En el libro de Romanos, capítulo 5, versículo 18, Romanos 5, 18 dice: así que como por la transgresión de uno, ¿cuál es la transgresión de uno? El primer Adán, que falló y no cumplió los mandamientos de Dios. Entonces dice Pablo, así que por la transgresión de uno vino la condenación, y vamos a enfatizar la palabra condenación y también justificación más adelante. De la misma manera, dice Pablo, de la misma manera, por la justicia de uno. ¿Cuál es la justicia de uno? De Cristo. La justicia de Dios a través de Cristo, haciendo justicia para que el hombre se salva. Por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida eterna. Bien importante que Pablo nos está enseñando. En el versículo 21, Pablo nos enseña y enfatiza diciendo: para que así como el pecado reine para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Cristo Jesús. Hoy en día la gracia está reinando. Y Dios quiere que nosotros entendamos que lo contrario de la gracia reinar
es la muerte reinando. En el Antiguo Testamento, antes de Cristo, reinaba la muerte y no había forma de tener salvación. Pero hoy en día la gracia es la que está reinando. Entonces la gracia reina para nosotros tener seguridad de nuestra salvación y mejor esperanza en estos tiempos después de Cristo. Ahora vamos a ir al versículo 12 para entonces iniciar y ir a la pizarra, ¿ok? En Romanos 5, 12 en adelante dice Pablo: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, haciendo referencia a Adán, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Ahora presten atención. Vamos a la pizarra. El primer Adán trajo muerte y trajo separación de parte de él a través del pecado. En el libro de Ezequiel 18, 20, Ezequiel 18, 20 nos da una referencia de la condición del hombre y dice que el alma que pecara, esa morirá. El hombre estaba en pecado y separado de Dios. Es importante comprender que cuando hoy en día la iglesia, los hermanitos, se sienten débiles y cometen algún pecado, no es un pecado, no es como el Antiguo Testamento. No. Lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario es reconciliar al hombre. Y eso Pablo nos habla en Efesios capítulo 2, versículos 13, 14 y 15. Efesios 2, 13, 14 y 15, Pablo dice que Cristo se reconcilió contigo, ¿ve? Con usted. Y ya Cristo no te ve a ti un pecador. Cristo no te ve a ti un pecador, ni tampoco te ve separado. Pero en el Antiguo Testamento, el pecado, antes de Cristo morir, en el Antiguo Testamento, el pecado hacía que Dios se separara del hombre. Es decir, Dios decía: adiós, goodbye, adiós, me voy. ¿Ve? El error que cometemos muchos pastores hoy en día, que tal vez lo hacemos con buenas intenciones, pero mal informados, es que muchos ministros, teniendo buenas intenciones, les habla a la congregación y le dicen que no pequen, porque si peca, entonces Ezequiel 18, 20 se cumple. El alma que pecare morirá. Y no solamente morirá, sino que Dios te separará de ti. Pero entonces Pablo, entendiendo bien lo que es el Evangelio, porque en el Antiguo Testamento no había Evangelio. No había Evangelio. Entonces el Evangelio ofrece mejor esperanza para el hombre. El Evangelio se reconcilia Dios contigo. Y a la vez que se reconcilia, Pablo dice en Efesios 2, versículos 13, 14 y 15, que Dios hizo la paz entre ambos pueblos, entre los hebreos, los griegos, los judíos y los gentiles. Había una separación entre judíos y gentiles. Ahora Dios no hace separación. Ahora Dios no está enojado contigo. Dios se ha reconciliado contigo. Ya Dios no se va de ti. ¿Ve la diferencia? ¿Ve? Y vivimos bajo un tiempo de mejor esperanza que el Antiguo Testamento. Pero observa bien. Vamos a ir al siguiente versículo, al versículo 16.
Vamos a pasar un momentito al versículo 16, un momentito. En el versículo 16 en adelante dice: y con el don no sucede como en el caso de aquel que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado, para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Ok, presten atención. Dice Pablo que la justicia de Cristo, la justicia de Dios a través de Cristo, no funciona de igual modo que la justicia de Dios Padre en el Antiguo Testamento. La justicia de Dios Padre en el Antiguo Testamento funcionaba de esta manera. Ahora escuchen bien. La justicia de Dios en el Antiguo Testamento, Dios era justo. Y dice el Antiguo Testamento que Dios no va a poner a un inocente, ¿verdad?, a un culpable como un inocente. Dios no va a justificar a un culpable y ponerlo inocente. Ahora la justicia de Dios se revela para salvación a todos los que creen en este tiempo. Y la justicia de Dios se revela para salvación a los que creen en el tiempo de la gracia. Estamos en un tiempo de gracia. Después de la cruz viene la gracia. Entonces la justicia de Dios en el Antiguo Testamento no tenía misericordia y pagaba. Por eso Pablo dice en Romanos capítulo 6, versículo 23. Romanos 6, 23. Dice Pablo que la paga de tu pecado y de tu desobediencia es la muerte y la separación del hombre hacia Dios. Pero Pablo añade y dice: mas la dádiva de Cristo, haciendo justicia por el hombre, es vida eterna en Cristo Jesús. Romanos 6, 23. La justicia de Dios en el Antiguo Testamento era muy justo y nunca ponía a un pecador que es pecador para justificarlo. Por eso en el Antiguo Testamento, Dios, hablando de justificación, la manera como Dios aplicaba la justificación en el Antiguo Testamento era que no va a justificar de ninguna manera. Así dice el Antiguo Testamento, en la ley de Moisés. Dios, en la justicia de Él decía: de ningún modo, de ninguna manera yo justificaré al impío, al pecador. Pero ahora Cristo dice, a través de las cartas de Pablo en Romanos, que te justifica. Pero es a través de Cristo. Vemos la misericordia de Dios a través de que Cristo se pone en la posición del primer Adán. ¿De qué manera se pone en la posición del primer Adán? Pues se pone en la posición del primer Adán obedeciendo, tratando de hacer todo lo que el primer Adán no pudo hacer, para que de esa manera la humanidad vuelva a levantarse a tener una reconciliación con Dios. En otras palabras, como si el primer Adán nunca hubiera pecado. Esa es la posición que Dios se pone, que Cristo se pone en el primer Adán, en el lugar, tratando de cumplir la ley, para que entonces, cumpliendo toda la ley y los mandamientos, entonces el hombre, nosotros, no estuviéramos bajo una ley, sino bajo una ley de un nuevo régimen, que Pablo lo dice en Romanos 7, 6. Romanos 7, 6. El nuevo régimen del Espíritu, no bajo el antiguo régimen. Y esa nueva ley es Cristo, dando vida por medio de tu fe en Cristo Jesús. Ahora, vamos a continuar, ¿verdad? Porque Pablo aquí nos está enseñando en el versículo 16, aquí en el versículo 16, diciendo: y como el don no sucede como en el caso de aquel que uno pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un pecado,
de un solo pecado para condenación. Ahora, ¿qué es lo que Pablo nos está diciendo? Que el juicio vino de un solo pecado para condenación. Si leemos nosotros en Gálatas 5:13, mira lo que Pablo el apóstol nos enseña en Gálatas 5:13. Vamos a leer Gálatas 5:13. Dice Pablo: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uses la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Pablo nos dice, a libertad tú fuiste llamado. Tú no fuiste llamado a condenación. ¿Ve? Cuando alguien te dice, mira que puedes tú estar en condenación o te puedes ir al infierno, a la vez que tú aceptas a Cristo, tú fuiste llamado a libertad en Cristo para una salvación eterna. De que Dios trabaja con tus debilidades. Oh, eso Dios lo está haciendo. Y lo está haciendo de una manera continua. Y la buena obra que Dios empezó en ti, Él la va a perfeccionar hasta el día de Cristo. Filipenses 1:6. Nosotros, la iglesia, estamos en un proceso de santificación de nuestros cuerpos, tratando de abandonar las cosas paganas, inmundas, y poco a poco esa obra Dios la está haciendo de una manera progresiva, pero la está haciendo. Eso se encarga Dios con nuestra fe y nuestra comunión en Cristo Jesús. Entonces Pablo nos está enseñando en Gálatas 5:13, porque a libertad Dios nos ha llamado. Dios no te llamó a condenación. Estamos en un tiempo donde la gracia reina. Y si la gracia reina, nosotros estamos seguros en Cristo. Seguros en Cristo Jesús. Nuestra salvación está segura porque estamos en un periodo de tiempo que usted acepta a Cristo y vino Cristo a morir en la cruz del Calvario, nos puso a nosotros en un estado espiritual perfecto, justo, delante de Dios, nos declaró justo, aún por encima de nuestras debilidades. Aún por encima de tu debilidad, Dios como quiera te declaró justo, tal como Pablo dice en Efesios 2:1-6. Efesios 2:1-6. Que Dios te dio vida por encima, estando tú muerto en pecado y en delito. Aún así Él te escogió con un propósito para que la gracia reine. Mas la condenación no es la que tiene que reinar. Pero Pablo nos está enseñando, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. ¿Ve? Entonces Dios sabe, Dios comprende la debilidad que tiene el hombre, el ser humano. Dios comprende que el hombre no puede servir a Dios bajo una ley, porque la función de una ley es que la ley revela el pecado. Esa es la función número uno de la ley. La ley revela el pecado, lo pecador que tú eres. Más segundo, la ley nos mete adentro de la conciencia y nos dice que somos pecadores. La función de la ley es de dictarte a ti, a través de tu conciencia y tu espíritu, que tú eres un pecador y necesitas un salvador. Pablo dice en Gálatas 3. Vamos a buscar un momentito Gálatas 3, versículo 23 en adelante. Gálatas 3, versículo 23 en adelante. Dice Pablo: pero antes que viniera la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Dice Pablo, dice el apóstol Pablo, que toda la humanidad completa estaba condenado bajo la ley. ¿Ve? Pero que la misma ley y todo lo que pasó en el Antiguo Testamento revela y empuja al hombre ¿a qué? Pues a la cruz, a Cristo. La misma ley
es una sombra que empuja al hombre para tener salvación a Cristo, porque la salvación viene de Cristo en la cruz del Calvario. Entonces Pablo nos está enseñando, pero antes que viniera la fe, Pablo dice que antes de que venga la salvación por la fe, estábamos nosotros condenados bajo la ley. Y la ley lo que hace es que se enseñorea sobre ti. ¿Qué hace la ley? Número 1. La ley se enseñorea de usted. Número 2. La ley es santa, justa y perfecta, pero demanda. Es muy demandante, te exige. La ley demanda perfección. Demanda perfección completa. Perfección de la ley completa, sin fallar. Número 3. La ley te revela tu pecado. La ley lo que hace es que si la ley ve que tú no estás bien, la ley te juzga tu pecado. Te revela. Todas las personas que predican bajo un pacto de ley, la ley de Moisés, la ley, todo eso del viejo pacto, el Antiguo Testamento, Dios se revelaba en su ira, en el furor de Jehová, la ira. Y si el hombre no obedecía, pues ¿qué es lo que había? Pues aquí, Ezequiel 18:20. El alma que pecare, morirá. El alma que pecare, por eso Pablo da una referencia en Romanos 6:23. Romanos 6:23. La paga de tu pecado es la muerte. Pero entonces, en la ley antigua, la justicia de Dios hacia el Antiguo Testamento funcionaba, era que Dios miraba tu pecado. ¿Ve? En el Antiguo Testamento, la ley, la justicia de Dios, bregando con el hombre, Dios está constantemente mirando tus pecados. ¿Ok? Dios miraba tus pecados. Él estaba pendiente, imagínate, que el hombre caminaba tratando de guardar los mandamientos y Dios estaba ahí detrás. Entonces Dios sabe que nuestra debilidad humana, respondiendo Gálatas 5:13, Dios sabe que en nuestra vana y debilidad, nosotros no podemos cumplir las 613 y pico, vamos a poner un pico si es que lo hay, leyes y mandamientos y estatutos y ordenanzas. Porque la ley te exige y te demanda perfección. Y como la ley, la justicia de Dios es fiel con la ley de Él. La justicia de Dios es fiel en el Antiguo Testamento. Y como la justicia de Dios Padre es fiel en la ley para los antiguos, los hebreos, dice que no va a poner a un culpable por inocente. Si es la paga del pecado es muerte y separación. Dios se va y ya está y te deja. Tiene que cumplir. Pero entonces, ¿qué hace la función de la ley? Se enseñorea de ti. Te domina. Y por más que tú trates de... El problema de Pablo en Romanos 7, en el capítulo 7 y 8, entre el capítulo 7 y 8 de Pablo, es que en el capítulo 7 de Romanos, versículo 14, 15 en adelante, de Romanos 7, 14, 15 en adelante, Pablo decía, bueno, estoy luchando con este aguijón y termino, ¿qué Pablo decía? Termino pecando. Porque Pablo dice, termino pecando. ¿Por qué él lo dice? Porque él luchaba y batallaba con la ley, para ver si la ley lo hace justo. Y la ley lo vencía.
La ley lo vencía y la ley le decía que tú estás mal. La ley le decía que tú tienes que pagar el precio, tú estás mal. Pero el nuevo régimen de espíritu de vida en Romanos 7:6 habla lo contrario, que es Cristo en nosotros y nuestra confianza en Cristo nos hace justos. Y por encima de tu debilidad, Cristo ya te ve justo como quiera. Ahora, Romanos 5:13, porque vosotros, hermanos, a libertad fuiste llamados, no uses la libertad como ocasión de la carne. Esto es bien importante. Nosotros ahora le servimos a Dios por amor. Escuchen bien. ¿Verdad? Por amor. En Gálatas, ¿ok? Gálatas 5:13. ¿Por qué Pablo dice que le servimos a Dios por amor? Porque ahora nosotros nos dice que nos sirve por amor y no por una ley. Porque la ley lo que hace es que está encima de ti hasta que tú seas perfecto. ¿No? Entonces tú eres perfecto en Cristo, pero no bajo la ley eres perfecto. Entonces Pablo nos dice, servíos por amor, por la obra que Cristo hizo en ti. El hombre no le sirve a Dios por una ley o un mandamiento o que alguien te dice que vayas a la iglesia, porque si no vas puedes perder la salvación. El hombre no le sirve por una influencia. Tristemente y lamentablemente, hoy en día en las iglesias el hombre está sirviéndole a Dios por la bendición que le da el profeta, por la bendición que le ofrece el apóstol, por la bendición que le ofrece el hermano. Hermano, vengan aquí. Hermano, diezmen. Y cuando el pastor ve que tú diezmas, el pastor te bendice. Pero es una bendición de hombre. Como estilo fariseo. A estilo fariseo. Los fariseos daban oraciones largas. Los fariseos daban oraciones altas. Gritaban en sus oraciones. Padre, en el nombre de Jesús. ¿Para qué? Para tener recompensa de hombre. Y Jesús le dice, pues ya la tiene. Jesús le dice a ellos, pues tú quieres recompensa de hombre, pues ya la tienes, pero no recompensa de Dios. Entonces, el hombre se mueve bajo una influencia. Entonces, la influencia que se mueve el hombre es de acuerdo a las obras que hace, de acuerdo a la obediencia del hombre. Por eso Pablo dice en Corintios, no te hagas esclavo de los hombres. No hagáis esclavos de los hombres, hazte esclavo de Cristo. Dios sabe que en nuestra debilidad humana nosotros no podemos cumplir las 613 leyes porque te demandan. ¿Qué hacen esas 613 leyes? Se enseñorea de ti. Te demanda perfección. Revela tu pecado. Dios mira constantemente tu pecado. Te sigue todo el tiempo. ¿Cómo tú te sientes? Cuando Dios te dice, levántate y camina, que tú estás bien. Señor, pequé. Señor, ¿te acuerdas de Pedro? Yo no sé si tú te acuerdas del apóstol Pedro en los libros de Mateo. En las últimas pescas, porque hubieron varias pescas. En una de las pescas, Pedro no pescó nada. Estaba toda la noche pescando y no pescaba nada. Y Jesús lo estaba animando, ¿verdad? Y Jesús le dijo a Pedro, Pedro, tira la red. Y Pedro le dice, bueno, Señor, en tu nombre voy a tirar la red para pescar. Lo voy a hacer. Y vio resultado. Entonces el resultado es que había multitudes de peces en la barca. De tal manera que la barca se quería hundir. Pero cuando Pedro vio ese milagro, aún en las debilidades que tenía Pedro, aun cuando Jesús sabía que Pedro lo iba a injuriar más adelante, aún sabía cuando Pedro era un poquito estricto de carácter, aún en las debilidades de Pedro miró a Cristo y se dirigió al Señor y se postró delante de él. Y le dijo Pedro a Jesús, ¿qué le dijo? Señor, apártate de mí, que soy pecador. Señor, apártate de mí, que soy un pecador. Dios conoce en nuestra debilidad que la única forma que le servimos a Dios es por amor a la obra que Él hizo, a la gracia,
Ahí Cristo le estaba dando a Pedro gracia sobre gracia. Como dice Juan, Evangelio según San Juan, gracia sobre gracia. Aún por encima de los pecados de Pedro, aún por encima de las debilidades del hombre. Entonces, cuando Pablo dice en Gálatas 5:13 que sirvamos por amor, tú le sirves a Dios hoy en día, no por una ley, no por alguien que te dice que te va a castigar Dios, es por amor a la obra de Cristo, que Él te dio gracia sobre gracia, que Él te perdonó los pecados cuando tú no lo merecías. Mientras más gracia Dios le da al hombre, más el hombre se humilla en un arrepentimiento genuino ante Dios. Porque la ley nunca te va a decir, tú estás bien. Al contrario, el que está bajo ley, es difícil que se arrepiente. Es difícil. Pasen al siguiente video, ¿ok? Vamos por 30 y pico minutos, pasan al siguiente video para continuar con el mensaje. Porque ya mismo vamos a hablar de justificación, ya mismo.